Bueno, pues muy buenos días. Aquí estamos otro miércoles más con un cielo azul de estos que le gustan a don Lorenzo, pero que poca lluvia nos traen. Seguimos con esta sequía pertinaz y que tiene visos de prolongarse durante más tiempo. Y bueno, ya comentaremos todo esto y el tema de los embalses, etcétera, porque hoy tenemos con nosotros a don José Trigueros, que es presidente del Instituto Nacional o el Instituto Español de Ingeniería, y que viene a contarnos pues una nueva ley o una nueva normativa respecto a los requisitos sismológicos en la construcción, que parece que, aunque a ustedes les sorprenda, pues no se está haciendo de la forma adecuada. Tenemos también hoy a José Luis Balbé. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Únicamente incidir en la importancia de hacer una buena norma sísmica después de lo que acabamos de ver en Turquía. Efectivamente, ahora no solamente lo comentaremos. Pues no solamente en Turquía, lo que se vivió en España, en Lorca, por ejemplo, hace 4 años o 10 años ya, ¿no? Tenemos también a don Lorenzo Dávila, al que están ustedes escuchando, y a María Santos. Buenos días a todos. Buenos días, a pesar del tiempo. Bueno, pues efectivamente. Bueno, pues Lorenzo, cuéntanos. Sí, a mí me gustaría coger un poquito el testigo con el tema este sísmico, un poco, aunque con dos ingenieros de caminos que tengo aquí al lado, al decir que soy arquitecto es casi como que me van a machacar, pero bueno, digamos que afecta mucho porque lo más importante, aunque también afecta a la obra pública, es al tema de la edificación. Más y me, porque es donde hay más sensibilidad a efectos de bueno, pues potenciales víctimas personales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que España no es un país en general muy sísmico, pero sí que es verdad que hay zonas en el sur y sureste, de toda la zona, digamos, desde Valencia, Alicante, hacia Cádiz ya, y se va, y bueno, y Portugal, por supuesto, pero que son bastante, o hay un elemento de riesgo sísmico significativo. Bueno, España tenía su norma sísmica, como todo, pues las nuevas regulaciones tratan siempre de mejorar el comportamiento y la seguridad de las personas, básicamente, pero parece ser, don José, que en este proceso de renovación de la norma sísmica, pues desde el Instituto de Ingenieros, que sois un poco los representantes de toda la ingeniería y por lo tanto los que estáis velando por la calidad de toda la normativa que afecta a temas constructivos y demás, pues habéis detectado una serie de problemas, ¿no?, de incidencias. Así es, don Lorenzo. Bueno, primero, buenos días a todos sus oyentes, que son, me consta que son muchos, y a los contertulios. Y la verdad es que, bueno, no es la primera vez que acudo a Capital Radio a estas horas, y la verdad es que a mí me ha creado una profunda alarma la remisión a Bruselas, porque es que hay que decir a los oyentes que se ha remitido a Bruselas un borrador de normativa que, a juicio de los expertos, a juicio de la gente que tiene que aplicar la normativa, a la gente de ingenieros geotécnicos, ingenieros de estructuras, al final de cuentas arquitectos, han manifestado su preocupación, cuando no su alarma. Pero Pepe, discúlpame, ¿me estás diciendo que han remitido un borrador de normativa a Bruselas sin haber consultado a los expertos, al sector, a vosotros, a los distintos colegios profesionales afectados? No, vamos a ver, las cosas se hacen mal, pero no del todo mal. Aquí se creó una comisión, lógicamente, de redacción de la norma sismoresistente, que es donde nace el problema. En esta comisión de la norma sismoresistente, yo creo que todos los que están allí están con sus mejores intenciones, pero no se ha escuchado o no se ha mantenido la discrepancia de aquellos que tienen que aplicar la norma. Es por primera vez, o yo creo que es escasas veces, cuando en un comité técnico no se aprueba por unanimidad una remisión de una norma técnica, pero es mucho más preocupante cuando los que votan en contra son los que tienen que aprobarla. La Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes ha votado en contra de esta normativa. Efectivamente, todos los juristas han votado a favor, por un tema administrativo. Por favor, nos estamos jugando la vida de muchas personas, de bienes, en gran cuantía económica, y no podemos permitirnos, en el Estado de Derecho que tenemos ahora mismo, el que esta norma entre en vigor, porque hay que remitirla al Consejo de Ministros, y cuando ya, digamos, se han acabado los cauces, digamos, técnicos, porque el 22 de septiembre se remitió una carta por parte del Instituto de Ingeniería de España a la ministra, alertándole de que por favor no siguiera adelante,
e hiciéramos como los países de nuestro entorno que aplican directamente una normativa ya existente, que es el Eurocódigo número 8. Esto viene motivado porque las armas, y yo no quiero creer en una alarma social, pero si hay que crear una alarma social, se crea una alarma social. Porque aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es lo que iba a decir. Tendremos que esperar a víctimas para que claro, alguien se y dé cuenta de que entonces eso está mal. ahora es el momento de que en las nuevas construcciones se aplique lo que se está aplicando en el mundo. O sea, lo que se está aplicando en Europa. Y no que queremos ser más papistas que el Papa, remitiendo una especie de normativa que los que la aprueban dicen que es el Eurocódigo número 8, cuando no es cierto, porque el Eurocódigo número 8 remite a otros eurocódigos que aquí no están vigentes. Y la verdad es que, claro, cuando yo les digo, bueno, y esto lo dice pues un ingeniero de caminos, que es presidente del Instituto de Ingeniería de España, no, yo no me puedo investir con los conocimientos profundos de decir, oiga, este señor, ¿por qué dice que esto no se puede aplicar? No, es que estoy hablando en nombre de Amadeo Benavent, catedrático de Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor por la Universidad de Tokio y miembro del redactor del Eurocódigo. También de Álvaro Serrano, director de MC2, Estudio de Ingeniería, profesor de Puentes de Estructuras Metálicas y Mixtas de la UPM. José Estaire, ingeniero de caminos, también de la UPM, presidente del Comité 1, responsable del Eurocódigo de Geotecnia, aparte de eso también trabajó conmigo en el CEDEX, en mi pasado también estuve en el CEDEX, la persona de prestigio internacional, todos ellos, y yo les hice en el debate, les hice una pregunta, con esto, este Eurocódigo, con esta normativa, si se aplica, ¿son seguras sus edificaciones? Uno contestó no. El otro no, y el tercero dijo no. O sea, con lo cual, verdaderamente, cuando las personas que son catedráticos, que son los que están enseñando a nuestras nuevas generaciones, dicen que esto no es de aplicación, ¿cómo, por una parte administrativa, podemos admitir en nuestro país que esta normativa entre en vigor? Y sobre todo que la llamen normativa antisísmica, ¿no? Por favor, vamos a intentar no dar golpes en la mesa. Ay, perdóneme. Porque hacemos un ruido tremendo y a los oyentes Perdona, igual José, les puede parecer que hay un terremoto cuando todavía A lo mejor estamos anunciando ya la normativa no es de aplicación. Yo lo que creo entender tras lo que mencionas es que la normativa, si se aplicara, no sería suficientemente segura. Eso es. Vale. Eso es. O sea, no ser suficientemente segura y claro... es que también en el debate intervino una representante portuguesa, Rita Bento, profesora del Departamento de Ingeniería Civil, en el cual ha comentado que en Portugal han aplicado directamente todos los eurocódigos. El Eurocódigo 8. ¿Y aquí por qué no se quiere aplicar directamente el Eurocódigo? Ay, Dios mío, pues porque aquí dicen que es muy complicado. No Ya. es cierto. También estuvo un letrado del Consejo de Estado en este debate y dijo que se podía aplicar directamente el Eurocódigo número 8. Entonces, la solución, hemos remitido una carta a la ministra en la cual se dice que la verdad es que es fácil, no hay que tardar demasiado tiempo. Pero ¿y cuáles son los argumentos? O sea, si es que los hay. Perdón, una pregunta. ¿La ministra de qué ministerio depende? Transportes. De transportes, sí. ¿no? Transporte y vivienda. Sí, transportes, movilidad y... Sí, vivienda, claro. La verdad es que le hemos vuelto a remitir una carta, bueno, está saliendo, porque le firmo esta mañana, una carta otra vez diciéndole, por favor, no los lleve a Consejo de Ministros, parémonos, reflexionemos, y aquí, que siempre se puede pensar, es que hay intereses económicos, hay intereses, no, aquí puede haber unos intereses que yo no sé exactamente de qué son, no sé por qué. Pero una pregunta, José. La normativa esta que quieren sacar a la luz, digamos que establecería unos parámetros de mayor seguridad que la actual vigente, o es decir, se quedaría a medio camino, no sería lo suficientemente segura, pero mejora la presente, o cómo queda. Bueno, es que claro, es que ahora mismo ¿qué es una oportunidad perdida o es que claro, retrocedemos? ¿Qué se está aplicando ahora mismo? Pues una serie de reglamentos conexos, inconexos, o sea, digamos haciendo referencias. A mí me consta, lo que pasa es que esto no es oficial, de que los proyectos que se están viendo en el Ministerio, en algunas direcciones generales del Ministerio de Transportes, están aplicándose y exigiéndose casi de una forma por detrás el Eurocódigo número 8, porque da seguridad a nuestras estructuras. Es que, por hacer una analogía que ha estado además también muy en debate y que los oyentes van a entender, es que recuerdan cuando los trenes no cabían por los túneles, ¿no? En España, y decíamos, es que la normativa española no permite que se hagan los trenes para que quepan por los túneles. Y entonces salió
alguien que dijo, no, es que hay una normativa europea que dice que los túneles antiguos se puede adaptar los trenes nuevos a la infraestructura antigua, como no podía ser de otra forma. Entonces, si nos pasa algo, vamos a decir que es que administrativamente en España no se podría adaptar directamente el Eurocódigo número 8, sabiendo que este Eurocódigo es mucho más seguro que el actual. Es más, es que el Eurocódigo número 8 en Europa se está revisando ya. Y dentro de 2 años, 3 años, va a haber un nuevo Código 8 nuevo, o sea, el nuevo. Fíjese lo sencillo que sería, don Lorenzo, el decir en un Real Decreto, es de aplicación directa el Eurocódigo 8 nuevo directamente. Punto. No hay que hablar más. ¿Qué nos va a pasar? Que cuando venga el otro Eurocódigo número 8 nuevo, hay que volver a estar. Una comisión que ha estado desde Lorca 10 años para sacar esto, pues claro, se queda obsoleto. Entonces es una oportunidad única que yo quiero decir a los oyentes que verdaderamente en sus tertulias digan, oye, ¿sabéis que en España quieren aprobar una normativa sismorresistente que no se adapta a la normativa europea? Es que además lo digo por el tema de los hipotéticos costes o qué supondría esto. Esto supone, hoy día todas las estructuras de edificación se calculan con programas de estructuras que son programaciones que si en otros países funciona el Eurocódigo, significa que estos programas que son internacionales ya contemplan la posibilidad de tener un módulo de aplicación de la normativa del Eurocódigo. Con lo cual, a efectos de cálculo de estructura da igual. Y a efectos de construcción, lo único que, bueno, pues que supongo yo que contemplarán quizá más reforzamientos metálicos, más pantallas de hormigón, alguna cosa que cuánto puede suponer de un incremento de coste. ¿El 0,5, el 1% como mucho? Es nada. Nada. Yo creo que es lo mismo. Claro, son fórmulas. O si acaso un 0,5... Son distintas fórmulas de calcular. Bueno, pero entiendo que supongo que habrá algún elemento de incorporación de más estructura metálica. José Estaire, que es el responsable de cimentaciones, en esta normativa que se va a aprobar no se contemplan las cimentaciones para el tema del sismo. No están, no hay referencia a las cimentaciones. No puede ser. Bueno, pues, no precisamente es la clave. No bueno, puede pero ser. Una de las estamos acostumbrados a que hagan castillos en el aire, pues otro más. Una cosa por un lado, otra cosa por otro, inconexo. De verdad que yo sí he venido, y les agradezco que me brinden el micrófono, es porque verdaderamente me siento preocupado como formar parte de la sociedad. O sea, no me refiero... Porque, bueno, no sé si habrán visto en las fotos que han salido en el terremoto de Turquía, desgraciadamente, en el cual todo caído y de repente había un edificio que se quedaba quieto, que era el único. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que se queden en España todos. Todos. Como ocurre en Japón, por ejemplo, ¿no? Fíjese que una de las personas que está una de las en contra personas de esto forma parte es doctor por la Universidad de Tokio. O sea, que es gente que conoce el tema en profundidad, que han dicho, bueno, ojo. Es que además hay otro tema también para nuestras empresas de ingeniería. Nuestras empresas de ingeniería están por todo el mundo y hacen proyectos. Claro. Y cuando tienen que presentar un proyecto, dice normativa aplicada. No, la normativa española de tal. Bueno, no, aplíqueme la de Malasia, aplíqueme la de Tailandia, Sin embargo, pones aplicación normativa, Eurocódigo. Y la aceptan. Automáticamente está aceptada. Sí. Una de las personas que también estuvo en el debate, pues una persona que trabaja, bueno, a mí no importa decirlo, en TIPSA, José Luis Sánchez, esta persona me parece que está en la India y ha presentado un proyecto, estamos allí en el proyecto, aceptado con Eurocódigos. Es que además, si me permites un comentario, una de las ventajas de estar en la Unión Europea es que la regulación que produce la Unión Europea en este momento, yo creo que se puede decir que es la mejor regulación que se produce en el mundo. De cara al consumidor y de cara al usuario. Absolutamente. Entonces, claro, desde para el consumo de pollos hasta para el cálculo de las estructuras. Hasta el sismo resistente. Entonces, es una tontería, estando debajo de ese paraguas, no coger ese paraguas para aplicar la normativa de ese paraguas, vamos, para entendernos. Y sobre todo que no hay ningún tipo de interés ni político ni económico. Que se sepa. Es un poco sin sentido, ¿no? Pero además es que no solamente ya sería aplicar el Eurocódigo solamente para la normativa resistente, sino para todo. Para todos los Eurocódigos estructurales. Estamos bajo el paraguas de la Unión, Europea. Claro. Y sin embargo, en algunas cosas, no sé. No se entiende. Además, hay ingenieros españoles, lógicamente, trabajando, no solo códigos. Claro. O sea, no. Y fíjese, don José, que con motivo
por desgracia, la desgracia del terremoto de Turquía, pues en los medios de comunicación que empezaban a consultar a expertos sismológicos y tal, decían que bueno, que España está dentro ya de las papeletas de que pronto pues pueda aparecer un terremoto de cierta magnitud en el sur, pues por datos históricos. Por estadística pura. Estadística pura y tal. El último grande que tuvimos fue el de Lorca, ¿no? Sí, hace 10 años. Y con consecuencias bastante graves, ¿no? Sí, pero por eso digo que ya decían que, bueno, que nos tocaba de alguna forma algún terremoto serio, ¿no? Y desde el terremoto de Lorca, ¿se ha avanzado algo en esto? Bueno, pues, o sea, no ha habido nada nuevo hasta esto, ¿no? Es esta normativa que, según los redactores de la normativa, dicen, es curioso, dicen, no, si es el Eurocódigo 8 traspuesto a la normativa española. Oiga, no hay que transponer nada, apliquémoslo directamente y dejémoslo. Claro. Hay como 340 referencias dentro de la normativa que se quiere transponer a otras normativas españolas que también están obsoletas en muchas partes con respecto a los eurocódigos vigentes en el tema de la construcción. Mira, hay una cosa definitiva que a mí la verdad es que me puso los pocos pelos que me quedan de punta, que es que cuando Portugal, con el terremoto de Lisboa, también no ha sido fácil el proceso, decide directamente aplicar todos los eurocódigos directamente, y se hace una pregunta a la profesora Bento, que estuvo en la asociación, y digo, oiga, ¿y ustedes cómo han logrado aplicar los eurocódigos? Y dijo una cosa que quizá es lo que haya que hacer en este país, pues cuando llegaron las personas que conocían el tema a los puestos de responsabilidad, se aplicó directamente. Ya está. Y así fue la respuesta que dijo esta profesora de Portugal, que la verdad es que, en fin, si es que en Europa tenemos, pues lógicamente, una normativa para aplicar que es común para todos, entonces en Grecia también la ha aplicado. Bueno, es una zona sísmica importante. Entonces yo prefiero que estas normativas son como reglamentos, o sea, reglamentos para cumplimentar, porque claro, el señor que tiene que hacer un proyecto dice, bueno, ¿y cómo aplico la normativa del sismo, dependiendo de los terrenos? Hay que tener, digamos, un reglamento, digo, oye, aplique esta fórmula, aplique esta otra, aplique... Caramba, apliquemos las fórmulas más novedosas, apliquemos los sistemas de construcción que permiten, digamos, la resistencia al sismo, y no nos refiramos a normativas obsoletas o antiguas, porque parece ser que hay que cambiar alguna legislación. Pues cámbiese. Vamos a ver la evidencia de que pues cámbiese. La parte administrativa no puede superponerse a la técnica. La evidencia de que esta ley no tiene sentido es lo que has comentado antes, ¿no? De que no se contemplen las cimentaciones dentro de la normativa. Es que es ridículo, ¿no? Y además Porque tampoco entiendo los inconvenientes planteados desde el punto de vista administrativo, institucional, político, cuando este gobierno se ha hartado de hacer decretos leyes. No, pero es que además es que un letrado del Consejo de Estado dijo públicamente que el eurocódigo se puede transponer directamente sí, claro. Con un real decreto. En vez de poner las páginas que vayan a poner, será de aplicación el eurocódigo número 8. Esos reales decretos que ocupan media página. No, y además y fuera. Supongo que incluso el hecho de no aplicarlo puede suponer un motivo de infracción. Es decir, que... Porque... Bueno, yo, en esta carta que vamos a mandar a la ministra, yo lo que creo es que si un día pasara algo, si algún día pasara algo, yo creo que serían responsables, claro, del Consejo de Ministros que haya aprobado esto. Claro. Pero sin ninguna duda, igual que se dice que son responsables en otros casos, digamos que no tienen que ver nada con este tema, digamos de corrupción o de ese tema, el Consejo de Administración que aprueba una obra, o sea que con el que se apruebe una normativa que los expertos hay que demostrar que a sabiendas dicen estando advertidos, no están advertidos. Dicen que no. Yo lo veo difícil. Pero dicen, en el mundo anglosajón con el common law te los llevas por delante. Dicen que no es seguro. Hombre, yo la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy en un Consejo de Ministros en el cual alguien me pone encima de la mesa este tema y digo, van parados aquí. ¿Cómo los que tienen que aplicar una normativa, que son los ingenieros, los arquitectos, dicen que es mejorable? Es decir, mejorémosla. O sea, ya no digo que sea desastrosa. Y es que además, según dice el propio presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de España, organismos de la propia administración no quieren aplicarlo. Votó en contra. Claro. En un comité de normativa se vota en contra y no se aprueba por unanimidad. Claro. Y no es que vote en contra, digamos, es que vota en contra... La Secretaría General de Transporte. Del Ministerio votan en contra, que son los que tienen directamente que aplicarlo.
Hombre, la verdad es no que se entiende. A mí me... Vamos, en fin, yo qué quiere que le diga, me parece que es sorprendente, sorprendente. Y bueno, me consta que otros órganos de la propia administración también están en contra. Y eso sí que desde el punto de vista jurídico sería una advertencia muy consistente. Yo, en fin, lo que quiero aquí no se trata de que alguien, digamos, quiere ser culpable, sino que evitemos que haya culpables. Exactamente. Entonces, para evitar que hayamos culpables, pues yo agradezco el que nos hayan brindado los micrófonos de Capital Radio para alertar, y no quiero que sea una alerta social, porque aquí nos acordamos, como hemos dicho anteriormente, Santa Aurora cuando truena, pero sí, por favor, que algunas veces la sociedad civil oiga su voz, levante su voz. Una alerta técnica. Y que diga, oiga, paremos, no, hagamos como hacen en el resto de Europa. Que no pedimos nada que sea distinto. Extraordinario. O sea, que, en fin, muchísimas gracias, don Lorenzo. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don José. No, a mí me gustaría, perdón, porque además es un lujo tener... Tenemos un minuto. Sí, tener a don José Trigueros con nosotros, que se quedará en el resto de la tertulia. Yo creo que tiene mucho que aportar y si... Estoy encantado, don Lorenzo, ya sabe, en fin, a pesar de que el Real Madrid ahora no va muy bien, de todas formas me puedo quedar, Muy bien, pues nada, después de, fíjense, en 2011, 9 muertos, 324 heridos, 35.000 familias afectadas, 1.700 viviendas destruidas en Lorca, llevamos 10 años y parece que en 10 años lo único que hemos conseguido es formular esta propuesta que parece que no va a ningún lado. En fin, así nos van las cosas. Vamos a pasar un momento a publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues aquí estamos después de estos necesarios consejos publicitarios. Comentábamos al principio del programa el tema de que hace muy bueno, pero que ese muy bueno no es el bueno que necesitamos, ¿no? No es el más deseable en estos efectivamente, momentos. y fijaros que esta semana, en lo que se refiere a los embalses, pues hemos vuelto a perder 326 hectómetros cúbicos. Nos quedamos en el 50% de la capacidad total embalsada
y estamos ya en las mismas cifras que la misma semana del año pasado, que ya sabemos todos que fue un año bastante lamentable, con la diferencia, pero donde llovió tarde. con la Y no diferencia lluvias que ahora no van a de venir. que el año pasado estábamos en estas fechas aumentando la capacidad, o sea, la cantidad de agua embalsada, y en estos momentos lo que estamos es perdiendo, desde hace ya 5 o 6 semanas, perdiendo agua en esa época del año en la que tradicionalmente es donde se tiene que ganar agua, ¿no? De estos 326 hectómetros cúbicos que hemos perdido esta semana, pues vamos a ver por cuencas que la que realmente, bueno, la que más agua pierde es la cuenca del Ebro en cantidad, son 104 hectómetros cúbicos los que pierde. En una cuenca en la que también el comportamiento pues es bastante sorprendente, porque en esta época del año pues la cuenca del Ebro tendría que estar beneficiándose de ese deshielo del Pirineo, pero bueno, como no nevó o prácticamente no había nevado, pues tampoco está produciendo este deshielo. La cuenca del Tajo, que pierde 63 hectómetros cúbicos, pero también las cuencas más estresadas o en peor situación son las del Guadiana, que pierde 32 hectómetros cúbicos, y la del Guadalquivir, que pierde 33. Ya les decíamos la semana pasada que iba a bajar ya esta semana, el Guadalquivir estaría por debajo del 25%, y así es, está ahora mismo en el 24,79, con todo el verano por delante, lo que queda de primavera, y poca previsión de lluvia, por lo menos para los próximos días o la próxima semana y media, que es, digamos, hasta donde las previsiones son más o menos fiables, ¿no? Una situación, bueno, que también se agrava en Cataluña interna, donde perdemos nuevamente 3 hectómetros cúbicos. Estamos en 174 hectómetros cúbicos embalsados sobre un total de 677, rozando también ya el 25%. Y otras cuencas, pues como por ejemplo la del Tajo, que empezó bien el año, está en el 60%, pero está bajando también el 63 hectómetros cúbicos esta semana, todo lo cual dibuja pues una situación en la que, bueno, pues vamos a tener evidentemente graves problemas. Ya es noticia en el mundo, en todos los periódicos, en portada, esto de los embalses que nosotros contamos aquí todas las semanas. Y comentar, porque bueno, tiene cierto interés estos días, que la cuenca del Tinto, Diel y Piedras está en el 70%, y esta semana se queda igual. Es de las pocas cuencas que no pierde agua y que no disminuye su capacidad embalsada. Incluso que ha desembalsado desde noviembre del 2022, ha desembalsado 250 hectómetros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, el consumo pirata de agua de los pozos de Doñana es más o menos 5 hectómetros cúbicos. Y se han desembalsado de esa zona Corona Norte. Porque estaba llena y no había a dónde echarla, ¿no? 250. ¿Se refiere usted a esa Corona Norte donde se quiere hacer el trasvase y que no lo dejan? Eso es. Entonces, el trasvase se habla de una cifra de 19,9 hectómetros cúbicos, que realmente son 50, es decir, se podrían trasvasar 50, que es como 10 veces el consumo pirata, digámoslo así, de los pozos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la capacidad de embalse de España son 50.000 hectómetros cúbicos. Madrid consume más o menos 600 hectómetros cúbicos al año. Los pozos piratas de Doñana, 5 hectómetros cúbicos. Creo que esto es bueno tenerlo en mente. Y la capacidad y el consumo total de España es más o menos de 20.000 hectómetros cúbicos, 15.000 en agricultura y 5.000 aproximadamente en consumo de boca, ¿no? María, Yo quería hacer 2 apuntes para que podamos entender la situación de sequía en la que estamos. Si vemos un mapa con la cantidad de humedad que acumulan nuestros suelos, es exactamente el mismo que tiene ahora mismo el desierto del Sáhara. Si a eso le añadimos que no tenemos reservas de agua, el estrés hídrico ya nos debería poner en alerta. Tengan en cuenta que llevamos arrastrando temperaturas muy superiores a la media desde hace ya pues casi un mes y medio, y lo que nos queda por delante. Con lo cual la situación es preocupante, porque ya no es solo que nos falte agua, sino que los suelos están absolutamente estresados desde el punto de vista hídrico. Y esto, bueno, pues para todos los sectores primarios es muy importante, también para el sector forestal y desde luego para el paisaje de España, que va camino de convertirse en un desierto geográfico y demográfico. Y
por retomar un poco si me permites un comentario, siempre dijimos que España desde el aire era un país amarillo-marrón, no era un país verde. Es decir, que de alguna manera, eso ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el dar 130 litros de agua por habitante y día en algunas zonas del sureste español es como si los habitantes de Ámsterdam le pidieran a su ayuntamiento que les diera 3.000 horas de sol al año y a un buen precio, ¿no? De manera que la situación, yo no lo llamaría estrés hídrico, la situación, digámoslo así, de complejidad hídrica de España es de siempre y precisamente se ha gestionado muy bien aumentando la capacidad de embalse. Lo que no tiene ningún sentido es demoler embalses, porque esos 50.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que ahora están más o menos al 50%, si tenemos 25.000, pues serían aproximadamente el consumo de un año de España. De manera que valga esta consideración para advertir sobre la estupidez que supone en este momento destruir los sitios donde podemos embalsar el tesoro que es el agua. Sí, escuchábamos ayer, ayer una entrevista de la que se han hecho con los medios en otra emisora del portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, el señor Pachi López, en la que aseguraba que su gobierno no iba a aprobar, ni había aprobado, ni iba a aprobar ningún trasvase nunca, etcétera. Y precisamente ayer el Consejo de Ministros, en la referencia del Consejo de Ministros, vemos que el Consejo de Ministros recibió informe del estado de las actuaciones en Doñana. En este informe se habla del plan que se aprobó en 2022 y se presentó 21 y que se presentó en Almonte, Huelva, el 30 de noviembre de 2022 ante los alcaldes, asociaciones agrarias, ecologistas, expertos científicos, etcétera. Y entre las medidas de este plan, pues precisamente en este informe se reconoce que hay un trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos al año procedentes de la cuenca del Tinto, Diel y Piedras, volumen adicional de 8 hectómetros al año mediante recrecimiento del embalse del Agrio. Es decir, que sí que existe este trasvase. Ese posible trasvase está aprobado, forma parte de un plan presentado por el Gobierno. Y en este informe que recibió ayer el Consejo de Ministros, pues se explica que estas obras se están completando por fases, con la tramitación paralela de las correspondientes concesiones, que ya están operativas algunas, que otras están en marcha, en fin, y que otras se van a ir poniendo en marcha en los próximos meses. María. Vale, yo quería puntualizar que, bueno, si quitamos toda la contaminación política que ha ido acompañando a la información que se ha dado respecto a este tema de Doñana, quizá nos podíamos ir hasta principios del mes de abril, que es cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informó de todas las medidas que se iban a poner en marcha para restaurar el buen estado del acuífero del que bebe Doñana. Es decir, la situación de Doñana se arrastra ya desde hace muchos años. De hecho, en 2014 se aprobó un plan para recuperar Doñana, un plan que establecía una serie de coronas, el parque, el preparque, toda la corona forestal, que es donde ahora estamos hablando de estas 750 hectáreas de regadío que quedaron fuera y se metieron dentro de la masa forestal, se ha reclamado y es lo que pretende restaurar ahora la Junta, que no tiene nada que ver con derechos de agua. Luego ya se verá si esas tierras tenían o no tenían derechos. En fin, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una vez aprobado su plan hidrológico 2022-2027, hay que decir que se aprobaron en diciembre del año pasado, recoge todas estas obras que en 2018 se aprobaron para Doñana. Entre otras, el trasvase desde el Tinto, el Odiel y el Piedras, que lo que vienen a hacer es alimentar o recargar con esas aguas el acuífero de la Rocina, que es de donde bebe Doñana, para que los pozos que pinchan directamente al acuífero puedan utilizar esas aguas superficiales. La propia Confederación dice que será por concurrencia competitiva cómo se sustituyan esos derechos de regadío, porque hay que reconocer que gran parte de los regadíos que hay en Huelva son regadíos legales. Antes hemos dicho que los ilegales eran solamente el 0,01% de todos los regadíos que hay. Sí, pero siguiendo con ese razonamiento tuyo de abstraerse, lo que está claro es que en Doñana hace falta agua y que hay que llevarla de alguna parte. Y la parte mejor para llevarla es ese trasvase de los ríos. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que se estén negando a las autoridades a hacer el trasvase. Cuando las mismas autoridades que dicen que Doñana se muere por sequía, se niegan a traer agua a Doñana. No se entiende. Tienen el presupuesto, porque son presupuestos aprobados, son obras que están aprobadas y declaradas de interés general del Estado,
y están los No se están entiende, licitadas, no se o sea, entiende. Con simplemente independencia falta- de lo que se haga con ese agua luego, esa es otra historia. Pero de momento lo que es evidente es que en Doñana hace falta agua y que hay que traerla a alguna parte porque el acuífero no da para más. Entonces, Y que además sea la circunstancia de que hay una cuenca excedentaria eso es, al lado, a 70 kilómetros en una provincia que es la segunda... que es la misma provincia, por que cierto. es la segunda provincia en la que más llueve de España. Es Sí, decir, sí. que estamos hablando de que Huelva... en la corona norte. Es uno de los sitios donde más Sí, agua hay. sí, sí. Es una parte de esa España húmeda, aunque parezca que está en esa España más seca. Y sin embargo, pues no se hace. No se entiende, nada. no se entiende. Oye, si me permitís, pero el gobierno no ha dicho que no al trasvase. Sí, pero o sea, Pachi Sí, lo ayer dijo en las ayer Pachi declaraciones López, ha Ah, dicho... pero bueno, voz pero del en Partido realidad yo creo que ahí Socialista. se le calentó la boca. Yo creo que dentro de las obras que están previstas en el plan hidrológico, incluso algunas están financiadas con fondos Next Generation, Sí. yo creo que se están tramitando. La verdad es que la tramitación de cualquier obra y de cualquier contrato es larga, laboriosa, pero según mis noticias no hay ninguna parada en la Sí, contratación de José, estas obras. tienes razón, pero en esta polémica que se ha suscitado en Doñana, curiosamente lo que se ha citado por parte del gobierno central es no llevar agua a Doñana. O sea, que es lo que ayer Pachi López, calentándosele o no calentándose la boca, dijo. Es decir, que con independencia de que hay digamos, un hilo técnico que efectivamente abunda por llevar agua a Doñana, lo que ha conseguido en la Junta de Andalucía con esta historia es que el gobierno se niegue a llevar agua a Doñana. Sí, ayer el Pachi López, aparte de que la boca la tiene caliente desde hace, yo creo, bastante tiempo, él decía que abandonen toda esperanza Claro. a los regantes de que vaya a haber agua en Doñana. Pero que no en son Doñana los no hay agua, que no va a haber agua y que, Pero y que fíjate- esa era la Dijo idea, ¿no? literalmente que se busquen la vida. Que se Pero, busquen la vida. pero fíjate que en el subconsciente dijo los regantes. No estamos hablando de los regantes, estamos hablando de Doñana. Sí, Claro. sí, Y a la y- que le hace que falta se el agua es a busque Doñana. que se busque la vida es como Sí. un incentivar la piratería, ¿no? El sacar Sí, pozos sí, ilegales. no, y además Bueno, yo creo- teniendo en cuenta que cuando el Partido Socialista gobernaba la Junta de Andalucía, que lo ha hecho durante muchísimos años, ha aprobado, por ejemplo, inmensas urbanizaciones en sí, Matalascañas sí. para que los turistas Sí. consuman agua, tengan Sí. agua y puedan disfrutar del turismo. Y sin embargo, pues parece ser que lo de regar pues es pecado, ¿no? Sí. De hecho, Diego, en ese sentido hay que decir que cuando se está acusando a la Junta de Andalucía de ser los causantes de las multas que está pagando España por incumplimientos a la Directiva es Marco verdad. del Agua, por no sanear correctamente, uno de los problemas lo tenemos en Matalascañas. Sí, sí. Y esas obras son responsabilidad del Ejecutivo Central, aunque las paguen a medias, porque hay competencias compartidas, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. De hecho, la Junta de Andalucía dispone de 500 millones para iniciar esas obras de mejora de las depuradoras del entorno de Doñana, donde ya se han identificado 40 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas que podrían no solamente alimentar el acuífero Claro. con aguas limpias, sino dar una salida a esos regantes. Les digo más, la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros para comprar derechos de agua, para que dejen de pinchar. el Cantidades acuífero. todas muy superiores al coste del trasvase del que estamos hablando, que creo que está estimado en 50-70 millones de euros. Sí. Pero de todas formas hay que esperar al día 29 de mayo. O sea, porque el debate... Sí, lo en que pasa es que el campo no espera. Ya, pero el debate en este mes No, está tan politizado, y- Bueno, pero por eso pero- precisamente conviene que la voz de los técnicos no se nos Eso es, escucha. que vayamos un poco al fondo de la Claro. cuestión. El fondo de la cuestión, a Doñana le hace falta agua, hay que llevar el agua a Doñana. Otra cosa es luego qué se hace con ese agua, pero de momento no paremos el llevar el agua a Doñana por discutir qué vamos a hacer con el agua. Y sobre todo porque hay agua. que es lo Exactamente, importante. hay agua en Huelva cerca. hay agua. Claro. Y yo no me gustaría ser, digamos, aquí el Pepito Grillo, pero a las tablas de Daimiel les pasa otro tanto. Sí, bueno, ojo con las tablas, Están en la misma que las situación. tablas Y a, también las están lagunas, heridas. y a las lagunas que se van a ver afectadas por el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto del Prat le pasa lo mismo y ahí no hay Claro, ningún o sea problema. La Ricarda, ¿no? La Claro, laguna la de la Ricarda, famosa. Entonces, Sí, efectivamente la vara de medir o el tablero está inclinado, parece que se está poniendo... No se entiende que la se ministra... está poniendo vertical ya prácticamente, ¿no? No se Más entiende que la inclinado. ministra diga que no se asienta a hablar de este asunto hasta que no retiren parece que están jugando al mus más Sí, que sí, sí, gobernando, sí, ¿no? sí, Porque sí. es como un órdago, es un órdago que... Entonces, bueno, si hay un problema, sentémonos a hablar
Claro. Y precisamente la propia Junta de Andalucía ya ha dicho que está dispuesta a reconsiderar, ya lo ha dicho, a reconsiderar ese proyecto de ley, que precisamente es un proyecto, no es un decreto. Es decir, los decretos a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno central no se pueden modificar. Pero el proyecto de ley precisamente tiene una tramitación parlamentaria donde se puede modificar. Y se pueden presentar enmiendas, claro. Efectivamente. Bueno, y otro de los, hablando de mus y de órdagos y de envites, pues parece que don Pedro Sánchez ayer volvió a envidar más en el tema de la vivienda. Si ya nos había prometido primero 50.000, luego 43.000 al día siguiente. Ayer nos prometió otras 20.000 nuevas viviendas. Que parece ser que se van a hacer en los suelos del Ministerio de Defensa, suelos que por otra parte están sin identificar y sin mirar. Igual, Lorenzo, nos puedes comentar, por ejemplo, el plan campamento, que es un plan que lleva desde hace el año 90 y tantos, ¿no? Por ahí. No, yo creo que un poquito más tarde. En el que se iban a hacer... yo creo que es del 2007. Es de Bono y Gallardón. En el que se iban a hacer 12.000 viviendas, si no recuerdo mal. 11.000, de las cuales habría un porcentaje dedicado a estas viviendas de precio... Efectivamente. Vamos a ver. Una cosa, la primera es que es obvio que el Ministerio de Defensa tiene suelo en zonas urbanas o en entornos cercanos a zonas urbanas que, bueno, que por una circunstancia pues han quedado desfasados, hay cuarteles abandonados, etcétera, ¿no? El problema es que hacer todo un proceso de convertir esto en viviendas finalistas, es decir, ya terminadas, pues supone un proceso un tanto arduo, ¿no? En el largo, sentido, ¿no? En el tiempo. Sí, primero hay que hacer unas figuras de planeamiento que hay que desarrollar, hay que hacer un plan parcial, hay que contemplar si con eso sí es suficiente, pero como mínimo un plan parcial. Después de esto hay que hacer un proyecto de urbanización, hay que urbanizar, y después de urbanizar, pues entonces ya aparecen lo que se llaman las parcelas finalistas, que es donde ya se puede empezar a construir. Entonces todo este proceso, pues bajo la hipótesis de que se pudiera acelerar al ser propietario único, al ser de la administración, nos saltamos toda la historia de las juntas de compensación, todas las historias de gestión, pero como nos vamos a 5 o 6 años... Pero, perdona, Lorenzo, este proceso tiene 3 actores. Uno es el Gobierno central, otro es la comunidad autónoma y otro es el ayuntamiento. El ayuntamiento al que le corresponde, efectivamente, porque la figura de planeamiento, quien la aprueba inicialmente es el ayuntamiento, después viene la aprobación de la comunidad y luego devuelve a la aprobación final por parte del ayuntamiento. Y por lo tanto, esas figuras... Es que a todas estas lo que no se acaba de decir nunca es que el Gobierno central no tiene la competencia de hacer las viviendas. La competencia está en las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que puede tener como propietario... Tiene suelo y como propietario pues puede tener la iniciativa, promotora, la iniciativa de promoción, y al ser una administración pública pues las cosas se facilitan mucho frente a un propietario, privado, particular. Es evidente. Con lo cual, si un proceso de este tipo, si hubiera propietarios particulares, nos podemos ir a entre 15 y 20 años, pues aquí esto podemos estar en 5, 6, 7 años, pero en cualquier caso no es una cosa que sea mañana. No son las fechas que hemos visto que se manejan, por ejemplo, en la operación Campamento, o en otra operación donde parte de los terrenos son también del Gobierno, que es la operación Chamartín o la operación Madrid Norte, que lleva también... fíjate que en todas estas operaciones, dependerá del caso, pero estoy pensando en el caso de la operación Campamento, luego hay que tener en cuenta todo el impacto que esto tiene, porque luego aparecen las sectoriales, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre esto? Si de repente en Campamento metemos 11.000 viviendas, que son 40.000 personas más, pues a lo mejor la carretera no da. Claro. Es decir, habrá que hacer nuevas infraestructuras, habrá que hacer... Si me permitís, yo es que tuve responsabilidad en el pasado como viceconsejero de urbanismo, también de vivienda, y yo recuerdo que Bono ya dijo, siendo ministro, que en 2 años estaban las viviendas a disposición de los ciudadanos. Yo recuerdo... ¿Eso qué año era, más o menos? 2007, 2008, yo estuve de 2004 a 2008, o sea, 2007, por ahí, ¿no? Y la verdad es que, es más, había reuniones con el Ministerio de Defensa, claro, el Ministerio de Defensa dice que a mí que me den lo mío, porque claro, no es gratis, el terreno no lo da gratis el Ministerio de Defensa. También en otro pasado
también cuando he tenido la responsabilidad en costas, las baterías de costa, terreno que abandonaban. Claro. Y dice, bueno, pues que no lo transfitan directamente a la Dirección General de Costas. No, aquí hay que pagar. Bueno, no me parece bien o mal, pero hombre, De todas formas, ¿habría alguna figura, Pepe, en la que se podría acceder gratuitamente? Si bueno, es para vivienda pública, propiedad de pero una administración claro pública, claro que se puede, podría que el Ministerio de Defensa dice, oiga, que yo no tengo dinero para comprar mis aviones, deme dinero para claro. Bueno, aparte de esta... Pero lo que quería comentar era que allí lo que se estaba ya discutiendo era quién pagaba las estaciones de metro. O sea, que el tema estaba avanzado. Luego se queda paralizado sin edie. Ahora estamos en periodo electoral, el señor Pedro Sánchez dice esto, y me imagino que las elecciones, como serán dentro de otros 4 años, pues dentro de 4 años... No, dentro de 4 años ya estará ofreciendo viviendas offshore en el mar. Claro, o sea, es que creo que ese es un desastre, es que de un tamaño mayúsculo. Fíjate, no puede el Estado, puede ofrecer viviendas, puede ofrecer suelo. Eso es. Pero no puede ofrecer viviendas porque, como ha dicho muy bien Lorenzo, hay que someterlo a una planificación. Las direcciones generales de urbanismo son las que tienen Pero mira, que aprobar el plan. Tenemos ejemplos de cómo se ha hecho esto y se ha hecho bien, lo digo porque ya se está construyendo y el tiempo que ha tardado. En Madrid, la operación de las cocheras militares de Villaverde. En Villaverde había unos terrenos, no tan grande como la operación Campamento, pero yo creo que ahí van 1000 y pico viviendas. Es decir, ya tiene una escalita pequeña, pero tiene una escala. Y efectivamente, esto lo que ha sido es una puesta en el mercado de los suelos por parte de Defensa a precios asequibles a cambio de unos porcentajes de vivienda social, etcétera, digamos que por encima de la norma, porque van a un precio más bajo y al final, pues claro, han tenido que ser los operadores privados los que, aparte de desarrollar el tema de la figura de planeamiento con ayuntamiento, comunidad, etcétera, pues al final han entrado a construir, ¿no? Porque al final no me veo yo a las ministras con un pañuelito en la cabeza poniendo ladrillos, ¿no? O sea, creo que cualquier tema que sea de poner vivienda en el mercado es imposible planificarla antes de 4 años. Y hay una ¿Posible? Los golpes. María. Es que hay una cuestión muy importante, sobre todo ahora que estáis hablando de algo como la ley de vivienda, y es que constitucionalmente las competencias en materia de vivienda están todas transferidas a las comunidades autónomas. Algo tan tonto como el concepto de gran tenedor. La propia ley, si vamos a la letra pequeña, la que van a aprobar ahora, dice que deja a criterio de las comunidades autónomas en función de su idiosincrasia el establecer en 5 o en 10 el gran tenedor. Hay un elemento, hay una ley marco estatal, hay una ley del suelo estatal, que es como una ley marco, y luego ahí es donde se contempla esa cesión y, digamos, bajo la gestión o renovación o nueva elaboración de la ley del suelo estatal, pues se podría de alguna forma condicionar, pero en principio son competencias que están cedidas a comunidades y ayuntamientos. ¿Me permites un comentario? Por encima de todo esto, lo que tiene que haber es una voluntad política de acuerdo. Efectivamente. Que es la que no hay. O sea, está usándose esto como arma electoral. Esta ley de vivienda se ha negociado con Bildu, pero no se ha negociado con ninguna comunidad autónoma. Claro, ¿no? yo tengo el ejemplo de aquello que decía Víctor Hugo, convirtamos los cuarteles en universidades. En Zamora había un cuartel maravilloso en el centro de la ciudad, y Defensa cedió los terrenos y se ha hecho una universidad. Y hay un campus universitario, el campus Viriato, en lo que antes era el cuartel Viriato. ¿Por qué se hizo así? Pues porque en aquel momento, felizmente, hubo un pacto y un consenso político entre las 3 administraciones actuantes: Defensa, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora. Y ahí está funcionando. Y ahora que mencionáis, creo que esto es importante, que mencionéis lo de las competencias de ayuntamiento y comunidades, etcétera, yo creo que también cabría destacar que, bueno, esto de la necesidad de las viviendas, pues también depende. Quiero decir, en Madrid, y me refiero a Madrid Comunidad, pero sobre todo Madrid Municipio, están planificadas 150.000 viviendas que van a salir los próximos años. Entonces, a lo mejor lo que tienen que decir es que esta necesidad estatal de ley de vivienda, etcétera, pues lo tendrán que aplicar a Barcelona o a Cataluña, que es donde están poniendo trabas por todos lados. Porque en Madrid, en principio, no va a haber problema, ¿no? Bueno, pues como dice José Luis, a ver, esto no es una cuestión de diálogo ni de voluntad, sino una cuestión que es tan evidentemente electoral como que, por ejemplo, don Pedro Sánchez propone hacer 50.000, luego 43.000, luego 20.000 y la suma le sale 180 y pico mil, que digamos es curioso. Pero mira, os voy a hacer un breve repaso. El 2 de julio de 2018 Ábalos se compromete a hacer 20.000 viviendas. Sí. El 17 de febrero de 2021 Pedro Sánchez anuncia 26.000 viviendas de la Sareb y de la banca que serán destinadas al alquiler social. 5.000 de ellas serán entregadas de inmediato. El 11 de marzo de 2021 Ábalos anuncia en el Congreso
que destinará a vivienda 2.000 millones de euros más de los presupuestados, y 4 días después que la oferta de vivienda será no de 20.000 sino de 100.000. El 30 de marzo de 2021 Ángel Gabilondo promete 15.000 viviendas en alquiler en Madrid. El 21 de julio de 2021 el Gobierno anuncia un plan para vivienda social de la Sareb que prevé alquileres entre 150 y 350 euros de alquiler mensual. En fin, las ofertas y las promesas que ha ido haciendo el Gobierno, prometiendo, por ejemplo, 50.000 viviendas de la Sareb, que solo tiene 46.000. De las que... No, que es que la Sareb tiene 46.000, sí, y Sánchez ha prometido 50. Pero 15.000 están ocupadas. Ya bueno, pero que aunque las pudiera poner todas, 15.000 están es que por solamente hay construir. 46.000 y está prometiendo 50. Pero o sea, es que esa cifra de 46.000 tiene 14.000 o 15.000 ocupadas y 14.000 o 15.000 por construir. Muy bien, bueno, pues oye, en esto estamos, y como dice don José Trigueros, al que agradecemos de nuevo su presencia hoy aquí, pues a ver si pasado el 28 de mayo las aguas vuelven a su cauce y, en fin, las viviendas vuelven a tener números coherentes y las cosas se hacen con más criterio en el tema de la sismicidad que nos preocupa a todos. Así que nada, despediros, muchas gracias a todos y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.